Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio y, como no, también en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Y en el día de hoy tenemos en los estudios de Agroradio a Ana Cabrera Sánchez, analista de mercado de Plataforma Tierra de Cajamar, y vamos a hablar con Ana de la presentación del estudio balance de la campaña 2021-2022 realizada por Cajamar, como ya es una tradición, que de hecho nosotros estuvimos en la presentación de este informe y bueno, y ahí se dio cita toda la agricultura de la provincia. Bueno, pues vamos a darle los buenos días a Ana. Ana, buenos días. Buenos días, Antonio. Ana, pues vamos a hablar de lo que se pudo escuchar y se pudo ver en esas proyecciones en la pantalla el lunes en el edificio Las Mariposas de Cajamar. Decir eso, que cada año congregáis en esta presentación a lo más granado de la agricultura de Almería. Pues sí, probablemente quizá eso sea lo más importante, ¿no? El tener la oportunidad. Ya llevamos 22 años realizando este informe y este tipo de presentaciones. Y lo mejor es poder compartir con todos los que vienen a acompañarnos, ¿no? Uh-huh. Esas cifras, comentarios y bueno, tener un espacio, ¿no? de relacionarnos, sobre todo después de 2 años en los que no ha sido posible debido a la pandemia. Este año ha sido especial en ese sentido. Uh-huh. Bueno, Ana, pues vamos a meternos en harina. Vamos a ir hablando de la evolución de ese informe. Vamos a empezar primero por la superficie. ¿Cómo está Almería en superficie de agricultura? Bueno, pues la superficie de la provincia pues continúa en tendencia positiva, sigue aumentando. Lo que sí es cierto es que durante la campaña 2021-2022 el crecimiento en lo que es la superficie invernada ha sido un poco más, menos elevado que en las campañas anteriores, de un 0,8% y un total de 32.827 hectáreas según los datos de cartografía de la Junta de Andalucía. Y ahora viene la pregunta que yo me vine de allí. ¿Cómo me salen 66.000 hectáreas? Porque se sale perfectamente, pero porque es superficie cultivada, ¿vale? Todos sabemos que dentro de un invernadero se llevan a cabo diferentes ciclos de producción, uh-huh. 2, 3, dependiendo del cultivo, y a eso hay que añadir la superficie al aire libre, uh-huh. Y y otras producciones que no son, digamos, lo que son los productos clave, ¿no? Que uh-huh. tenemos en la provincia. Bueno, Almería tiene un repertorio en producción agrícola, es decir, todo el mundo conocemos pues el tema de los invernaderos, pero Almería ha tenido durante un par de años la producción de cereza más extratemprana de Europa, en Berja. El tío tiene una historia, a mí cuando me estuvo contando que tenía los cerezos puestos en maceteros gigantes, que para hacer la rotura del frío se lo llevaba a Sierra Nevada Alta, decía el municipio de Vallarca, y luego los trasladaba. Digo, madre mía, ¿qué trajín tiene este hombre? Claro, evidentemente luego las cuentas no le salían, ¿no? Pero este hombre, su producción llegó a pagarse cuando se podía en mercado ruso a euro la cereza. Bueno, al final te das cuenta de que si hay algo que tiene el pueblo almeriense es que es muy innovador y no para de darle vuelta a la cabeza intentando ver una posible idea de negocio o forma, ¿no? de poder salir adelante. Eso yo creo que
que es propio de la forma de ser de Almería, tal y como pone de manifiesto hasta donde hemos llegado, ¿no?, con la producción bajo plástico. Y también frutales en la zona de Níjar, que se piensa que es todo invernaderos. También hay una parte que tiene una finca de frutales. Es decir, Almería en tema de agricultura lo abarca todo, ¿eh? Pero también porque geográficamente es muy diversa. Nosotros es verdad que centramos en el análisis todo lo que es la parte de la costa, pero luego tiene la parte interior que permite, pues bueno, pues esos cultivos de frutales, de cítricos, que también tienen importancia económica, sobre todo pues los pueblos donde se lleva a cabo, ¿no? Y que al final pues todo lo que se haga para mejorar la renta de los agricultores y mejorar también la fijación de población al territorio, pues es sin duda algo muy positivo. Entonces, ya he aclarado el tema de las 66.000 hectáreas que me estuviste toda la noche a mí, pero ¿cómo salen esas cifras? Pero bueno, eso es tan fácil como levantar la mano y preguntar. Claro, y si hago yo el ridículo. No, mira, nunca hay preguntas que son... que nunca hay malas preguntas. Lo que puede haber son respuestas insuficientes. Pero o sea, más de uno también se le daría vuelta, ¿eh? No sería el único, ¿eh? Sí, porque luego hubo una persona más que tomando luego una cervecilla en la plaza del mercado me hizo la misma pregunta. Pero bueno, yo invito a todos los que asistan al informe que si alguna vez tienen alguna duda, pues para eso se hacen los 15 minutillos de después, que bueno, nosotros estamos encantados de solucionar las dudas que tengáis, si podemos, y si no, pues ya tenemos un punto de mejora para el siguiente, que de eso se trata. Bueno, pues mira, al final, Ana viene aquí, me lo cuenta y ya se lo contamos nosotros los agricultores. Algunos de los que estudiaba por allí también dijera 66.000 hectáreas, esto a mí no me cuadra. Pues bueno, ese en relación a la superficie ha crecido un poquito más, pero bueno, menos que en el año anterior. Sí, bueno, lo que es en superficie, lo que es superficie invernada, ¿vale? Ha crecido un 0,8. Si vamos a la cultivada, ¿vale? Se ha reducido en un 2,6%. Es decir, se ha plantado sobre todo, pues, hay menos ciclos de cultivo de los que hubo en la campaña anterior. Porque la tendencia en la agricultura de Almería, es decir, esa campaña de otoño y primavera, lo veo un poquito en retroceso, ¿eh? Pues mira, la verdad es que muchas veces vemos que al final no es tanto que esté en retroceso o que no esté. Va a depender de cómo vayan evolucionando los sistemas de cultivo y también la comercialización de los productos. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado en la campaña 2021-2022? Pues que cuando estaba terminando el ciclo de otoño, los precios, las cotizaciones al origen, pues eran positivas, estaban elevadas. Pues esto lo que provoca es que parte de los agricultores, en vez de quitar el cultivo y poner el cultivo de primavera, pues lo que hizo fue alargar el ciclo de otoño, ¿no? Para beneficiarse de esa buena condición de mercado. Que acertaron, porque después vino la calima y la que nos lió, Ana. ¿Sabes lo que decir? La gente, sus cálculos es ¿qué me queda en el cultivo de pimiento, por ejemplo? 2 kilómetros a euro y pico, 3 euros, que ya tengo el gasto hecho. Me va a dar mucho más dinero que una campaña de primavera. Sí, a ver, luego hay que decir que la campaña de primavera ha sido positiva, ¿vale? Porque a pesar de que es verdad que han bajado mucho la producción, la calima y la lluvia hizo mucho daño, sobre todo en melón, sandía y en lechuga. En melón y sandía, pues porque coincidió con eso, con ese periodo de polinización y fructificación. Y en el caso de la lechuga, pues porque la calima dañó la calidad del fruto, ya no era tan viable, ¿no? Para comerciar, estaba tan manchada y demás, pues claro, le restó calidad. Y luego las lluvias hicieron que el terreno no estuviese en condiciones, farragoso ahí como para poder poner la siguiente producción. Es verdad que hemos tenido unos descensos de lo que es productivo muy elevado en sandía y en melón, pero también se ha comportado muy bien en cuestión de precio. Eso hace que haya quizá pues unos resultados muy dispares dependiendo de la situación de cada agricultor en cuanto a primavera. Evidentemente, el agricultor que haya tenido unas pérdidas de un 40%, un 50% o incluso más de su producción, pues no le han salido las cuentas, ¿vale? Pero si estamos hablando de que ha tenido un 10, un 15 o un 20%, sí ha tenido la ha compensado con el precio. La ha compensado con el precio y el resultado ha sido positivo, ¿vale? Entonces ahí las cifras generales hablan de que la sandía ha sido uno de los cultivos que ha tenido una mejor respuesta en el mercado, ¿no? En cuanto a nivel de ingresos, pero también hay que tener en cuenta los gastos y luego que cada situación, dependiendo de cada agricultor,
pues puede ser variable, pero que eso no es nuevo, eso pasa siempre. Eso es el pan nuestro de cada día. Eso es el pan nuestro de cada día. Es como, bueno, pues que la cotización está alta esta semana y yo tengo que cortar la semana que viene, pues ya se me ha ido el tren, pues a algunos le ha ido muy bien y a otros, pues bueno. Y fíjate, estamos hablando, Ana, del tema de que la calima a la hora de los cuajos fue un desastre, pero también hay agricultores, poquitos, que la ha bajado evidentemente la producción por metro, pues se ha mantenido en una media anual, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, por eso. Poquito, pero se han mantenido en la media, ¿eh? Pero por eso estamos hablando de que al final las cifras globales, ¿no? Cuando miras todo lo que es la producción, total producción sandía, total de precio por kilo, valor de la producción, el valor de la producción ha sido superior al del año pasado, ¿vale? Es decir, que ha sido uno de los que mejor comportamiento ha tenido en cuanto a valor en general, ¿no? de la producción. Pero claro, hay que tener en cuenta de que no a todos los agricultores les ha ido igual, ¿vale? Ese es el tema, que no que siempre... quien escuche estas cifras de ingresos positivos en sandía y haya tenido una campaña realmente negativa, pues porque ha perdido muchísimo, más del 40% de su producción, pues evidentemente dirá, no, eso no puede ser. No, pero bueno, los números están ahí, ¿no? Sí, pero que bueno, que tiene su justificación, ¿vale? Ajá. Bueno, seguimos hablando de la producción. En la sandía fue un desastre. En pimiento, ¿cuál ha sido el cultivo que más ha crecido? Bueno, pues en superficie los únicos cultivos que han aumentado han sido berenjena, pepino y pimiento, ¿vale? Luego en producción se ha producido una disminución generalizada de los rendimientos, ¿vale? De los rendimientos kilómetros, ¿no? Sí, porque tenemos que tener en cuenta que el frío llegó cuando tenía que llegar, que llegó en noviembre y con una temperatura media un 11% inferior a la campaña anterior. Llegó con ganas. Llegó con ganas y, sin hacer excesivo daño en los cultivos, porque, estamos en Almería, no estamos en Siberia. Las temperaturas pues no son demasiado extremas, pero lo suficiente como para regular el ritmo de crecimiento de los cultivos y la evolución de la producción. Entonces eso lo que hizo es que no hubiese picos de sobreoferta desde noviembre hasta enero, febrero, y entonces más o menos las cotizaciones, sin ser digamos extraordinarias como luego pasó en primavera para algunos cultivos, pues sí han sido bastante positivas y se han mantenido en altas, pero claro, eso ha hecho pues que bajen un poquito los rendimientos, eso, bueno, y evidentemente las plagas que no hay que obviarlas, que están ahí, ¿no? Sobre todo esta campaña, ¿no? Plagas y enfermedades, esta campaña, la actual, la 2022-2023. Anda que el informe del año que viene. Bueno, eso vamos a terminar con y luego ya empezamos con el del año que viene. El año que viene, prepárate el cuerpo. Esos son los que han crecido en superficie, y los que han decrecido, el tomate, entiendo. Bueno, el tomate ha disminuido su superficie en un 2,6%, ¿no? El tomate... ha seguido la tendencia descendente de los últimos años, pero es verdad que no ha caído tanto como otras campañas. De otra campaña ha caído a plomo, ¿no? Sí, otros años, pues bueno, los descensos han sido más acusados, pero bueno, estamos en un sobre el 2,5% en cuanto a bajada de superficie, ¿vale? Y bueno, la campaña pasada de precio de tomate no ha sido mala, ¿eh? Al contrario, ha sido una campaña muy positiva en cuanto a precio. De hecho, se ha alcanzado el precio medio más elevado de todo el histórico, de 90 céntimos. Precio medio de campaña. Estamos hablando precio medio de campaña de 90 céntimos. Y además es la primera vez en el histórico en el que la cotización de tomate supera a la de pimiento, ¿vale? El pimiento es que está en retroceso en el precio, ¿eh? A ver... Estamos hablando de que el pimiento ha tenido una cotización media de 80 céntimos. No es una mala cotización, ¿vale? Lo que pasa es que llevamos 3 campañas de 0,70 y largo, 0,80 y pico. Es decir, que el punto de comparación es elevado. Pero a pesar de que es de los pocos productos que ha bajado en valor de la producción esta campaña, tampoco podemos decir que es que se haya comportado mal en el mercado o que haya habido algún problema en cuanto a la comercialización de pimiento, sino solo que el año pasado fue bastante positivo para pimiento y este año pues no lo ha sido tanto. ¿Vale? Ana, toma nota para el siguiente informe, que el precio medio del pimiento, pues, de momento, no sabemos cómo puede ser la evolución. Por ahí ande tal, pero los insumos posiblemente le superen, ¿no? A ver, esa es otra de las cosas que, bueno, la campaña, estamos hablando de que
finalmente en balance en su conjunto ha sido positivo, pero claro, si nosotros tenemos en cuenta que es de lo que hemos hablado hasta ahora, de lo que son los ingresos, de cómo han aumentado los precios medios, cualquier persona pensaría, madre mía, ha sido una campaña espectacular. Bueno, pues podría haberlo sido, pero es verdad que no podemos hablar de ingresos sin hablar de gastos, ¿vale? Y nos encontramos con la campaña con el mayor crecimiento en cuanto a costes de producción del histórico desde hace 22 años, que estamos hablando de muchos años, y nunca había subido en este caso de los gastos corrientes, un 14,5%. Pero ese 14,5%, realmente hay una parte del balance que no estaba esos costes ya iniciados. Me refiero en la parte del 21. Claro, es que parte de, o sea, este incremento de los gastos de producción se ha, digamos, acentuado en el segundo tramo de la campaña. Exactamente. ¿Vale? Porque además hay muchas empresas que lo que han hecho ha sido un sobreesfuerzo, ¿vale? Para no trasladar al consumidor final ese incremento, y eso se ha producido sobre todo en los últimos meses de campaña. Incluso podemos hablar, por ejemplo, del tema del agua, ¿no? El agua, nosotros hemos contabilizado un incremento del 8,4% en el coste del agua, pero porque se ha hecho a partir de abril para la mayor parte de las comunidades de regantes. Si eso se hubiese tenido en cuenta antes, pues sería mayor, y por lo tanto los precios para esta campaña 2022-2023 se van a mantener bastante elevados. De hecho, las comunidades de regantes, pues todas tenían ahí más o menos su colchoncillo, ¿no? Y lo que han hecho ha sido, con la idea pensando que los costes energéticos iban a bajar, pues no ha sido trasladar al agricultor ese incremento del coste energético, que ha sido del 300% en algunos casos, o sea, donde había 37.000 euros al mes, 120.000 en el mismo mes de este año. Claro, pero eso también lo estamos viendo en nuestras casas, ¿no? Te lo digo yo, te lo cuento, Ana. Evidentemente nos encontramos en una situación, por desgracia, de crisis energética. Es verdad lo que dice, las previsiones al inicio de campaña eran que sobre el mes de marzo, mes de abril, se normalizasen los precios sobre todo de la electricidad, ¿no? de la energía asociada a los precios del gas y de la electricidad. ¿Por qué? Pues porque es verdad que ya empezaban a estar altos al inicio de campaña estos costes energéticos, pero se debía sobre todo a la crisis que generó el coronavirus, ¿vale? O sea, un desajuste entre la oferta y la demanda de bienes, que hizo que se generase un desajuste entre la demanda de energía y la oferta de energía, ¿no? Se paró, y luego el volver a poder ofertar la cantidad necesaria, pues requería, ¿no? de un tiempo de adaptación. Se esperaba que fuese en primavera, pero entonces tuvo lugar la invasión de Rusia a Ucrania, que lejos de mejorar la situación, lo que hizo fue agravarla. Ana, dentro de ese análisis, ¿había hecho alguna valoración sobre los cultivos de especialidades? Bueno, pues no hemos hecho un análisis especial de lo que son las especialidades. No, sabemos que pues cada vez tienen más importancia. De hecho, están incluidas, ¿no? Cuando hablamos de precios medios y demás. Como de pimiento en pimiento, en pepino. Pero... Sí, pero que está todo, decir que nosotros cuando hacemos los cálculos de precio, pues como son ponderados, se incluyen también. Es decir, que al inicio, cuando empezaban las especialidades, que no tenían apenas repercusión, pues eso no se tenía en cuenta, pero ya está todo metido y además ponderado por kilo. Es decir, que no te distorsiona lo que es la media de precio. Esta casa, como somos de estar siempre a la última con la orejilla puesta tal, hablamos con algunas empresas que hacen exóticos, y yo quiero que me hablen de la producción de exóticos y de la comercialización de exóticos, y con mucha educación me dicen que en otra vida. Porque claro, el que tiene un mercado de un producto que se lo pagan bien y tiene una buena liquidación para el agricultor, no quiere abrir la boca pues para que la competencia no diga, oye, yo también quiero... Bueno, la competencia o las empresas que hay al lado, ¿no? Que también es ley de vida, ¿no? Los exóticos también es una producción muy limitada. Me da la impresión que va creciendo muy poquito a poco. Pero ya te digo que yo he intentado por activa y por pasiva, Ana, y a mí no me sueltan, vamos. Bueno, va creciendo poco a poco. Es verdad que nosotros de hecho trabajamos en nuestra estación experimental, ¿no? Mejorando en
en cómo producir alternativas de cultivo, en papaya, pitaya, en fin, o sea, nosotros sí somos conscientes de que cuanto más, digamos, opciones demos a los productores para diversificar también el riego, ¿por qué no? Pues creo que es mejor, ¿no?, para el sector y bueno, para la economía de la provincia. En el caso de la papaya, por ejemplo, vimos cómo apareció, tuvo un boom y ahora se encuentra bastante estabilizada, pero yo creo que es un producto, por ejemplo, que mantiene mucho interés dentro de la provincia y no se está defendiendo mal en el mercado. Lo que pasa es que, claro, todavía pues estamos en ese proceso también de seguir mejorando. Y de introducir en mercado, claro, que el pimiento, tomate, pepino de Almería y la berenjena... Ya tenemos nuestro mercado principal, que lo conocemos perfectamente, que... Bueno, nosotros, de hecho, el 98% de nuestras exportaciones van para la Unión Europea. El 98%, que es nuestro único, casi único mercado. Mira, vamos a abrir ese capítulo. Ese otro 2%, ¿dónde va? Bueno, pues ese otro 2% va sobre todo a países extracomunitarios, ¿vale? Noruega, Suiza... Pero dentro de Europa, ¿no? Sí, bueno, también Estados Unidos y Canadá tiene ahí un poquito. Pero muy residual, ¿no? Y Marruecos también. O sea, nosotros enviamos hacia abajo. Claro. Anda ya. ¿Qué enviamos? Pues también enviamos frutas y hortalizas. Enviamos de todo. Al final se trata de un mercado que tenemos cerca. En el informe que presentaste decía que Alemania, que es nuestro gran consumidor, había crecido, creo que era un 3,6 o algo de eso, ¿no? Bueno, y los demás habían bajado. A ver, nos encontramos, nosotros hemos reducido nuestra oferta, ¿vale? Nuestra producción en Almería, que hemos empezado a hablar de la superficie y tal, pero no hemos dado las cifras de producción. Bueno, la producción se ha reducido en la provincia en la campaña 2021-2022 en un 8,5%. Y la exportación se ha reducido en volumen un 4,4%. ¿Vale? Es decir, que hemos exportado menos porque hemos producido menos y aún así, en proporción, el comportamiento ha sido bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con estas circunstancias que hemos tenido, anómalas un poco, por decirlo, o especiales en el mercado, ha hecho que los precios de exportación se comporten muy bien y el valor de las exportaciones aumente, bueno, en un 17,4%. Eso es una cifra altísima. Y hemos alcanzado el récord en el valor de las exportaciones, superando los 3.700 millones de euros, que no es nada desdeñable. O sea, en producción no, pero sí en volumen económico sí se ha crecido. Claro, en términos económicos hemos crecido muchísimo. De eso, en términos generales, si uno ve el desglose por países, ve que los volúmenes comercializados en general para la mayoría de los países ha caído en volumen y ha mejorado en valor. Pero tenemos el caso de Alemania, que es nuestro principal destino, como bien sabéis, y ha mejorado tanto en volumen como en valor. En volumen ha aumentado un 2,5% y en valor un 25%, que además de los cuatro sí, los cuatro que hay en la gráfica. De los 4 principales mercados que tiene Almería, que son Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos, es el que mejor se ha comportado. Sí. Con diferencia. Y ahora, yo siempre soy de preguntar. Bueno, eso estamos. ¿Habéis hecho algún análisis de por qué sube Alemania y el otro retrocede? Bueno, pues no hemos hecho ningún análisis, digamos, específico, pero lo que está claro es que lo que estamos mejorando son, es un mercado que es conocido para nosotros, en el que cada vez las relaciones son más estables y por lo tanto ofrecemos un buen servicio. Al final, ya lo comentaba Roberto en la presentación, la gran distribución lo que quiere es un socio que le dé servicio. Y si el servicio es bueno, si un operador tiene una buena relación estable de suministro, que le soluciona los problemas, que le da lo que necesita en un momento determinado, lo prefiere frente a otro. Al final a nosotros en parte nos suele pasar igual, ¿no? Cuando tú tienes un proveedor de confianza, bueno, pues buscas... Continúas con su relación. El que te la hace una vez dice, venga, hasta luego, Lucas. Claro, nosotros en cuanto a servicios somos buenos, calidad muy buena, ¿vale? Entonces, creo que estamos cada vez más maduros en este mercado. Y es algo bastante positivo. Me llamó la atención ese dato de que Alemania crecimos. Pero es que en Alemania llevamos varios años creciendo. O sea, creo que nuestro posicionamiento es cada vez mejor en Alemania. Y fíjate que Alemania tiene, si no recuerdo mal, el 20 y algo % de población turca, que se hablaba que la producción turca estaba ganando
mercado en Alemania, debido a que los supermercados, para, en cierto modo, llamar la atención de esa población turca, traía productos turcos a los supermercados, a los lineales de los supermercados, ¿no? Bueno, es posible que traigan producto turco, pero sobre todo yo creo que está más centrado en aquellos productos que son específicos de su cultura, ¿vale? De la comida turca. De la comida turca, ¿no? Yo creo que pasa en todos los sitios donde hay una comunidad grande, ¿no? De inmigrantes. Aquí a lo mejor nos puede pasar también con Marruecos, nos puede pasar también con Reino Unido, ¿no? Que tenemos colonias, ¿no? Gente de esas zonas, ¿no? Donde hay muchísimas personas de estos orígenes y claro, es normal que se abra un mercado, ¿no? Que sea digamos, enfocado, ¿no? a este grupo de población, pero no creo que sea tanto de momento como para que a la producción almeriense le suponga un problema en Alemania. Luego Turquía hay que ver que es verdad que es un país al que hay que estar siempre mirando porque tiene un potencial productivo muy elevado, pero tenemos, digamos, de momento dos ventajas. La primera es que tiene una población muy, muy elevada y bueno, parte de su producción va a cubrir la demanda interna, y luego pues que sigue teniendo muy buenas relaciones con Rusia y es uno de sus principales mercados. Ya que nosotros nos lo quitaron. Bueno, pero en fin. La vida es vida y los comerciantes son comerciantes. Aquí al final todos tenemos que jugar pues con las cartas que tenemos y jugarlas lo mejor posible. Ana, en ese informe ¿habéis valorado también búsqueda de nuevos mercados? Bueno, de momento lo que sí se hace es pues ver cómo se van comportando digamos, la exportación fuera de la Unión Europea, pero realmente es que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Uh-huh. Vale, entonces ahora mismo nuestro principal mercado es la Unión Europea con muchísima diferencia. Es más, si nosotros vemos digamos lo que son las exportaciones en el conjunto, en la Unión Europea, de los 14 más Reino Unido, lo que eran los antiguos grupos de los 15 principales de la Unión Europea, ¿no? Vemos que es el grupo de países que menos han descendido en volumen y más han aumentado en valor. Es decir, que cada vez tenemos un mejor posicionamiento en ese núcleo de países. Uh-huh. Cuando, en la rueda de prensa, ¿no? Hubo quien nos preguntó que si el modelo tenía tope en cuanto a nivel de producción y si de alguna manera se podría agotar el modelo almeriense por no tener un mercado al que dirigir los productos. Bueno, pues evidentemente una de las opciones para que eso no ocurra es abrir nuevos mercados. Uh-huh. No es fácil porque estamos hablando de hombre, y ya el tema de que es difícil para cualquier producto, máximo todavía si estamos hablando de productos frescos, pero bueno, eso está ahí. La logística, y luego también una cosa que una palabra se ha puesto de moda, la geopolítica, ¿no? Es decir, también lo que hemos hablado ahora recientemente, lo del veto ruso a la producción española. O el aumento de los costes. Es que aquí las variables, todo es una incertidumbre. Día a día no sabes lo que te puede salir. Y más, por ejemplo, en una producción de un producto perecedero, porque una industria que dice no me interesa, paro el botón, le doy al botón de off y ya vendrán tiempos mejores. ¿Cómo le das que luego no es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, pero sí, pero se puede ver cierta... Ana, vamos a retomar el tema de que hemos hablado de que los supermercados europeos cada vez tienen más confianza, concretamente el alemán, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? En la producción agrícola de Almería. Muchas veces el sector agrícola o los agricultores tienen la impresión de que el supermercado es nuestro enemigo y hay que matarlo, entre comillas, o ajusticiarlo, ¿no? Evidentemente hay una negociación y en una negociación las dos partes van a tirar cada una para su lado. Ley de vida, es decir, el supermercado comprarte lo más barato posible y el agricultor cobrar lo más caro posible. Pero quizás habría que cambiar ese punto de vista y ver al supermercado como un aliado, porque si los supermercados dicen no te compro, el tomate que tenemos que comer aquí y el pimiento, no te cuento nada. Pues sí, porque realmente tenemos una producción suficiente y además nos sentimos orgullosos, ¿no? de que sea suficiente para proveer a Europa, ¿no? En los meses invernales. Y claro, el objetivo final de esa producción es la comercialización.
O sea, son sin duda alguna nuestros aliados para poder llegar al consumidor final y para poder obtener ingresos y que el sector sea rentable. Evidentemente, al final somos sus proveedores y tiene que haber una negociación y cada una de las partes tiene que defender pues aquello que le resulte más beneficioso, y al final de una negociación lo que se tiene que intentar es que se llegue a digamos, a un acuerdo que beneficie a todas las partes, ¿no? Eso es lo ideal y, bueno, como deben de funcionar toda la cadena, ¿no?, de valor. Evidentemente, lo que ha pasado es que el sector de los supermercados, todo lo que ha crecido y se ha unificado y ha cogido muchísima fuerza. Cada vez, bueno, pues el número de supermercados ha disminuido, son cada vez más grandes, pero eso no es nuevo, eso ya pasó hace tiempo y está pasando desde hace tiempo. Lo que sí está cambiando, que creo que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años, es que las estructuras de comercialización de Almería también han crecido mucho, se han fusionado, se han, unido unas con otras. Al final, a veces ha sido por movimientos empresariales y otras veces simplemente por movimientos por parte del agricultor, que se ha ido a aquella comercializadora que le consideraba que le aportaba un resultado mejor, pero sí se ha concentrado el sector de Almería. ¿Que se puede hacer más? Pues claro, todavía se puede llegar a todo lo que quieras. Debería unirse más. Y por supuesto, pues sí, campañas de promoción. A veces da la sensación de que, aunque tenemos por parte de la gran distribución europea, y lo muestran los datos, pues somos un cliente clave para ellos. O sea, al contrario, somos un proveedor clave para ellos. También es cierto que a veces hay personas que desconocen lo que se hace en Almería y cómo se hacen, y todavía existe, ¿no?, esa visión de artificial, de poco sostenible, y yo creo que eso es una cosa que hay que cambiar, porque además no es cierta. El control biológico sigue una tendencia favorable, cada vez se utilizan más productos con un componente biológico. En fin, que realmente estamos cada vez paso a paso aumentando nuestra sostenibilidad. De hecho, y creo que eso no siempre o no todos los consumidores tienen conocimiento de ello. Lo que pasa es que quizás nos ha faltado, cuando algún medio de comunicación ha venido y ha sacado un informe, un artículo periodístico o un reportaje sobre nuestra agricultura, ha venido muy intencionadamente a sacar las miserias, porque ¿hay agricultores desaprensivos? Pues claro que lo hay, ¿Y que tiran el plástico donde no tienen que tirarlo? Pues claro que lo hay, pero la inmensa mayoría lo hace bien. Estamos hablando de que más del 95% del plástico de cubierta se recicla y se convierte en granza para volver a fundir y crear otros productos, que se exporta a 4 continentes, ¿eh? Es decir, que eso poquita gente lo sabe y poquita gente lo dice, porque si fuera verdad que el plástico se tira, toda la producción de plástico, es decir, nos faltaban bancales, ramblas, nos faltaba, lo más grande, y no es así. ¿Que hay algún desaprensivo? Pues evidentemente. ¿Que se había que fundirlo? También. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y además de todas esas reflexiones la realizó Roberto García, ¿no? Ahí en la presentación del informe, ¿no? Cómo se ha avanzado en todos esos aspectos, con el tema de los residuos de las cosechas, la gestión que se hace de ellos, de los plásticos, que es verdad que él decía, todavía se ve de vez en cuando algún plastiquillo por ahí, pero bueno, eso está, las campañas que nos hacían antes con respecto a el contenido de fitosanitarios en los productos, que desde 2007 eso ha desaparecido totalmente, gracias a toda la incorporación del control, de las técnicas de control biológico y del buen hacer de los agricultores. Pimiento, estamos hablando de que en pimiento, que es la principal hortaliza que se cultiva en la provincia, el 99% se cultiva con técnicas de control biológico. Entonces, todas esas cosas creo que las ponemos en valor, pero tenemos que ponerlas aún más en valor. Sí, y que sobre todo el consumidor, esa imagen. Mira, nosotros el año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, con un colaborador nuestro que está en Bélgica, se fue con el móvil a la puerta de los supermercados.
a mí me hacía gracia, digo, a este le van a pegar un bofetón que lo van a poner fino, porque el tío se iba, salían los consumidores, entraba y le decía, ¿le puedo hacer? A todo esto grabando con el móvil, ¿le puedo hacer una pregunta y tal? Y les preguntaba qué opinión tenía sobre la producción agrícola de Almería. Y me llamó la atención que había una mujer de color en Bélgica, fíjate lo que te decía, que era la que peor hablaba de la calidad de la producción de Almería, ¿no? Que si el plástico contaminando, que si el tema de los residuos, y sin embargo los ciudadanos belgas no la tenían tan... Había opiniones las que tú quieras y más, ¿no? Había algunos que decían, bueno, sí, salen los medios de comunicación, pero a mí me da igual. Es decir, hay lo que tú quieras, pero me llamó la atención eso, que la única que habló negativamente de principio a fin fue esta persona inmigrante, entiendo, que yo decía, bueno, ¿cómo puede atacar algo? Porque entiendo que a lo mejor los belgas pueden ser un poquito más clásicos y tal, ¿no? Pero hablaban bien de la producción de Almería, ¿eh? Bueno, yo creo que y es que en los últimos años las campañas en contra de la producción almeriense han bajado muchísimo. O sea, no tenemos esas llamadas de atención, esos problemas que teníamos antes. Creo que en ese sentido es un reflejo, ¿no?, de que cada vez hacemos las cosas mejor, lo cual no quiere decir que no haya que seguir mejorando, que por supuesto hay que seguir mejorando, ¿vale? De hecho, yo lo que hablo es de no tanto el que puedan sacar algo de lo que hacemos mal, que como cada vez hacemos las cosas mejor y mejor y mejor, se lo ponemos más difícil. Se lo ponemos mucho más difícil, sino el hecho de tener quizá un carácter más activo en cuanto a dar valor a nuestros productos a través del conocimiento del producto, marca España, Almería y sostenibilidad y calidad. Ana, fíjate, si Almería está involucrada y con el tema de la sostenibilidad, la economía circular, que ahora un chaval joven de aquí de Ejido ha puesto en marcha Ecocartón, es decir, a recoger los tubos de cartón que van en la bobina de plástico, que el reciclado es muy complicado. El reciclado lleva muchas colas y lleva mucha historia ese cartón. Entonces ellos lo que hacen es reutilizar, es decir, cogen el cartucho, el tubo, el que está dañado lo reparan. Es decir, fíjate si estamos avanzando en ese tema. Hablas con gente que viaja y ve otras zonas productoras en España y fuera de España y te dicen que, bueno, que eso de la sostenibilidad queda muy bonito en un titular, pero en la práctica ni de coña. De hecho, pregúntale a los holandeses qué hacen con su lana de roca. A ver lo que te dicen. Ya, bueno, pero eso yo creo que afortunadamente cada vez más y más está cambiando, porque al final yo creo que es una cuestión de mentalidad. Muchas veces, sobre todo cuando empiezan los procesos, ¿no?, se empiezan a ver más como un gasto que como una inversión, ¿vale? Yo creo que si hay algo que hemos aprendido en estos años es que apostar por la sostenibilidad es una inversión para mejorar la renta de los agricultores, ¿vale? En el sentido de que vamos a reducir las 3 R, ¿no?, de lo que es la economía circular. Vamos a reducir el consumo de productos, ¿no? El uso de distintos insumos. Vamos a reutilizar lo que se pueda, ¿vale? Y reciclar también lo que se pueda. ¿Qué hacemos con la reutilización y con el reciclaje? Bueno, pues lo que hacemos es obtener otros productos de valor que, lejos de ser, digamos, un gasto, pasan a ser un ingreso y una vía alternativa de ingresos para el agricultor. O sea, el ser sostenible deja ya de ser, cuando hablamos también de digitalización, decía yo en la presentación, muchas veces se ve como una moda, ¿no? La sostenibilidad, eso es una moda. La digitalización, ya estamos otra vez, en todos sitios se habla de digitalización. No son modas, es una necesidad real, una herramienta para conseguir mayor renta para los agricultores. En relación a lo que dice de lo de la digitalización, evidentemente hay que diferenciar de lo que es real y de lo que es una herramienta de trabajo a futuro, como es lo que estamos hablando de obtener esos datos, procesarlos y cuando se te den las circunstancias que se te están dando actualmente, ya sepas cuáles son las posibles soluciones. A que nos quieran vender la moto de que tenemos que comer carne procesada a través de una impresora 3D. Dice, mire, váyase usted con la impresora a otro lado, hombre.
Bueno, pero es que eso yo no sé. Son titulares que se venden. Yo creo que eso al final son más titulares que una economía real. Lo que, por lo menos de momento, lo que sí es cierto es que todas esas, esas noticias van relacionadas con el crecimiento de la producción mundial, con el hecho cierto de que hay que hay que alimentar a esa población creciente y de cómo hacerlo con unos, con unos recursos que son finitos, que están limitados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya empiezan, ¿no?, a surgir distintas alternativas. Bueno, yo tampoco creo que haya que dar demasiada importancia a ese tipo de cosas, saber que está ahí y que está bien y que a lo mejor en un momento determinado podemos echar mano de esa tecnología, porque al final es tecnología de los alimentos. Habiendo vaca, habiendo cerdo, hombre, yo de momento prefiero también un buen chuletón, ¿vale? Pero que es cierto que no se puede comer chuletón todos los días y a lo mejor, pues comerlo una vez cada X tiempo es suficiente, ¿no? Y hacer que el sistema de alimentación pues sea más sostenible. Pero dudo mucho que y cuidado, porque creo que toda la investigación que se haga en cuanto a la creación de nuevos alimentos es positiva, ¿vale? Porque luego de ahí nosotros tendremos la posibilidad de elegir qué técnica y a qué y cómo la aplicamos adecuada a nuestro propio beneficio. O sea, la investigación en sí siempre es positiva. Siempre que haya investigación vamos a poder e innovación, vamos a poder elegir qué técnicas podemos utilizar en nuestro propio beneficio. Exactamente, que es lo bueno y que es un titular de una moda muy bonita, que bueno, será verdad o no será verdad, pero lo que sí es una herramienta es el tema de la digitalización, que dentro de un año en la agricultura se tiene que basar en eso, ¿eh? Mira, la digitalización y las nuevas tecnologías son un aliado enorme de cara a los próximos años. Ya he dicho antes que ya hoy tenemos soluciones para ahorrar en insumos dentro del invernadero, ¿vale? Uh-huh. Pero la digitalización no solamente va enfocada a lo que es el control del gasto, que es quizá a lo que nosotros estamos más acostumbrados, sino que tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, la inteligencia artificial, todo ello nos va a ayudar o debe de ayudarnos a conseguir más ingresos. Nos permite conocer mejor el perfil de los consumidores, de las nuevas generaciones, ver cuáles son sus demandas para poder satisfacerlas y al mismo tiempo saber cómo tenemos que entablar nuestra conversación con ellos, nuestro contacto con ellos, para transmitirle lo que es nuestra producción, el valor que tiene, ¿vale? De esa manera lo que nos aseguramos es un mejor consumo y valorización de nuestros productos para hoy y para el futuro. Ana, quizá lo estamos hablando de que Almería se tiene que ganar la confianza del consumidor, es decir, ante un precio más barato como puede ser la producción extracomunitaria, ¿no? Es decir, ¿qué debería hacer o qué debe de hacer la agricultura de Almería para seguir posicionándose en confianza del consumidor ante la tentación de un producto más barato? Primero, que el consumidor sea consciente de lo que hay detrás de esa producción, en cuanto a calidad de producto, en cuanto a desarrollo también socioeconómico, es decir, cada vez más, y sobre todo a raíz del coronavirus, el que tú puedas ver o estar en contacto con que hay una persona real de esa producción, con su familia, ¿vale? Eso es algo que también valora mucho el consumidor europeo, creo que hay que acercarlo también. La calidad del producto y el servicio a la hora de comercializar. Evidentemente todo eso ya tenemos bastante avanzado en él, lo que pasa es que es algo en lo que hay que seguir incidiendo y trabajando. Bueno, y sobre todo conocer qué es lo que quiere el consumidor para adaptar nuestra producción a ello. Que, vuelvo a repetir, lo estamos haciendo. Prueba de ello son el desarrollo que están teniendo las especialidades de los diferentes cultivos. O sea, ¿por qué aparecen las especialidades? Porque vemos una necesidad por parte del consumidor o una demanda y lo cubrimos. O sea, en eso creo que tenemos ya algo de experiencia. Almería es innovadora y dinámica
yo creo que no hay agricultura en el mundo con esa innovación y dinamismo que tiene la agricultura de Almería, que si para mañana hay que hacer algo diferente, tú tranquilo que mañana está hecho eso algo diferente. Quizá otro sitio la evolución o el dinamismo es mucho más relajado. Yo siempre digo que el agricultor almeriense es muy práctico. Sí, la tradición está bien, pero quizá como el agricultor ha venido y este campo se ha generado desde la nada, quizá esos apegos ya no son tan fuertes y si el agricultor ve la opción o la probabilidad de que pueda tener, haciendo cambios, un mejor resultado de explotación, sin duda alguna va a intentar conseguirlo. Bueno, Ana, ya para finalizar, un resumen breve del informe de este año. Bueno, pues a mí me gustaría decir sobre todo que una vez más el campo almeriense ha dado muestra, ¿no?, de su madurez en el cultivo de fruta y hortaliza y en su comercialización. La campaña finalmente ha sido positiva y con unos ingresos bastante buenos, pero también con un incremento de los costes muy, muy elevado, el máximo del histórico. Al final las cuentas han salido para esta campaña, con sus luces y sus sombras, como viene siendo habitual. Y yo me quedaría resaltando lo bien que se han comportado nuestra fruta y hortaliza en los mercados internacionales, con un incremento en valor récord, más de 3.700 millones de euros, y lo que ha supuesto un 17,4% más de esa facturación proveniente de los mercados internacionales, procedente de los mercados internacionales, que en la campaña anterior. Se nos ha olvidado a lo largo de tanta conversación la producción bio. Bueno, pues la producción bio, nosotros no hacemos un análisis exclusivo de lo que es la producción biológica, o sea, ecológica en la provincia de Almería. Pero, bueno, evidentemente, aunque no se haga, la tendencia es creciente ¿Qué empresa no tiene ya una producción bio, no? Casi todas ya incluyen pues bueno, nosotros pues, sabéis que para la elaboración de nuestro informe las diferentes empresas comercializadoras del sector nos aportan sus datos, lo que es facturación total y kilos totales, ¿vale? Por eso digo que los precios que nosotros aportamos en nuestro informe de campaña no son nuestros, son de las empresas. Nosotros lo que hacemos es tratar esos datos totalmente ponderados por cultivo, y cada vez más en esa información que nos aportan las empresas, antes solamente una o dos tenían un pequeño apartado ecológico y ahora es mucho más frecuente. Pues ya sabes qué datos nos va a dar el año que viene. Bueno, pues trabajaremos en ello para el año que viene, claro que sí, ¿por qué no? Bio y exótico. Exótico, yo creo que digamos que haremos lo que podamos. Porque mira, yo he intentado lo más grande y nada, no me sueltan, y sabemos que algunas empresas en el sector de exótico están bastante posicionadas y además con unos rendimientos económicos bastante interesantes, pero precisamente como es un rendimiento económico interesante, eso se queda en secreto de sumario. Ana, y también para la campaña que viene el tema de los insumos, porque esta sí que ha empezado con la subida de insumos y se mantiene, ¿eh? De momento yo creo que esta campaña se van a mantener los insumos altos durante toda la campaña. A lo mejor porcentualmente, como ya este año han crecido un 14%, ¿vale? A lo mejor es menos. Porcentualmente no es tan acusado, pero eso no quiere decir que los ingresos, que los costes de producción vayan a estar bajos, ¿no? Yo tengo ese 14 más lo que toque. Efectivamente. Y a lo mejor luego, no sé si por H o por B se acaba esta dichosa guerra en primavera, pues a lo mejor puede haber una bajada sobre todo de costos energéticos. Pues bueno, vamos a ver, porque ya no solamente es cómo termine la guerra, sino en qué condiciones termine y cómo van a quedar las relaciones, ¿vale? La geopolítica, una vez más, va a tener mucha influencia en cómo vaya evolucionando el mercado energético y de los insumos, especialmente de los fertilizantes, en los que somos bastante dependientes. ¿Cuántas personas buenas recoge Dios en sus brazos y que no se lleve ahí para arriba? Yo no deseo la muerte a nadie, pero oye, en fin, para que sea un padre de familia, en fin, mira, pues que como se dice, nos está dando sufrimiento a todo el mundo. Bueno, pues agradecer a Ana Cabrera Sánchez, analista de mercado de la plataforma Tierra de Cajamar, pues que haya estado con nosotros hoy aquí presentando y haciendo un análisis de una forma más
relajada, se puede decir, de todo lo que se habló el lunes pasado en el edificio de las Mariposas de Cajamar, dando ese análisis anual que se hace, que ya es pues una cita de todo el sector agro, y creo que es muy interesante y muy acertado que Cajamar tenga en marcha ya 22 años consecutivos. Parece ser que antes se hacía esporádicamente, ¿no? Bueno, no, o sea, desde la campaña 99-2000, según tengo yo, sí, desde el 99-2000 en adelante. Es cuando ya quedé hablando con Eduardo, el presidente, sí. Me dijo 22 años consecutivos. Entonces yo entendí, creo que antes había algo de ventaja. No, pero que es verdad que ha tenido que empezó y no se ha dejado de hacer en 22 años. O sea que... Ya te digo, la cita anual de Cajamar. Bueno, nosotros agradecidos a las empresas, a todas las empresas, porque no solamente son comercializadoras, para la elaboración de los costes son empresas pues de fitosanitarios, de riego, de climatización, construcción de invernaderos, semillas, o sea, todo lo que la industria auxiliar también nos proporciona datos y muy agradecidos a que cada vez que levantamos el teléfono están ahí, nos tratan muy bien. Y volumen importante. Ana, a mí me sorprendió mucho que, si no recuerdo mal, unos 1.300 millones de euros anuales mueve la industria auxiliar de Almería. Efectivamente. Eso es dinero, también es muy relevante, y además son los que proveen al sector de toda esa innovación y tecnología necesaria de la que hemos hablado, ¿no?, para seguir avanzando en la cadena de valor. Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, Ana Cabrera Sánchez, analista de mercado de Plataforma Tierra de Cajamar. Ana, que muchas gracias por estar aquí y tener esta conversación que vamos a compartir con nuestros agricultores. Muy bien, pues muchas gracias, un placer. Gracias por venir y, en fin, estaremos en contacto porque seguiremos hablando de trabajo de Plataforma Tierra, Ana. De acuerdo, pues nada, cuando queráis, yo encantada. Gracias. Bueno, ya sí vamos a poner el punto final a esta entrevista, agradeciendo a Ana y también agradecer a nuestros agricultores la atención prestada. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.